tenemos este sistema de generación de cubierta, ya sea por perímetro, ¿cierto? Generamos el borde y se hace la extrusión eh, en vertical, y en cambio tenemos esta que es más bien un borde el cual se prolonga, ¿cierto? Tiene un largo determinado. Perfecto. Ahora vamos a generar la siguiente alternativa que tiene que ver con cubierta por cara. Esta cubierta por cara, tal cual como lo menciona en la descripción, dice que crea una cubierta usando una cara no vertical de una masa. ¿Ya? Con esto, con la generación de una masa, vamos a responder dos dudas de un tiro, que es cómo se trabaja con masas y cómo la incorporación de masas supone la creación de suelos, muros y cielos o cubiertas, ¿ya? Esas cosas las vamos a realizar todo con el mismo componente. Bien, para poder trabajar con eso, entonces, vamos a trabajar con esta generación de masa. ¿Dónde está eso? Está en masa y emplazamiento. Lo primero que debo hacer entonces es determinar en mi configuración, trabajar en planta. Siempre es bueno trabajar en planta en el sábado y no en isométrico como a veces lo hago yo. Yo lo hago en isométrico como para que ustedes lo vean, pero en realidad siempre es recomendable trabajar desde las vistas que tienen una proyección paralela para que no hayan deformaciones. Bien, voy a crear una masa in situ, en la masa genérica. Voy a crear, si se fijan, aparecen diferentes elementos. Primero la parte del dibujo, del plano de trabajo, la parte de acotación, que es inicialmente como uno se inserta en una masa. Básicamente, una masa es una especie de un modelo. Fíjense que yo estoy haciendo un polígono. Hago un polígono con modelo. Hice un polígono con modelo. Como yo estoy trabajando en el nivel uno, por eso no tengo que seleccionar un plano en el cual voy a trabajar, ¿ya? Seleccioné y generé un rectángulo. Ahora el rectángulo yo le indico que cree una forma sólida. Creé una forma sólida y fíjense que aparece esta flechita, ¿ya? Le voy a dar finalizar. De momento no he visto nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a la vista tridimensional y fíjense que ahora se ha generado una masa con una altura que yo no la he definido, ¿cierto? Yo bien la dibujé en planta, no en elevación, ¿cierto? Entonces no tengo la referencia hasta dónde puede llegar eso, ¿cierto? Bien, si se fijan entonces, este elemento que yo generé es el mismo elemento que está acá digamos, en esa representación o en esa vista tridimensional. Me voy a ir a la edición in situ y fíjense que la masa, yo generé ese cuadrado que está abajo, esta superficie, esa, y automáticamente generó una extrusión de la base hacia arriba. Perfecto. La gracia que tiene esta masa es que fíjense que si yo me acerco a sus bordes, acá, puedo seleccionar líneas, ¿ya? Si yo me coloco aquí en el borde, presiono tabular, puedo seleccionar planos o puedo seleccionar vértices. ¿Qué puedo hacer con eso? Por ejemplo, deformar un plano de esa manera. Ojo aquí la casa para todos. ¿Ah? Ojo aquí la casa tortuga también, que tiene una geometría un poco más compleja. Se dan cuenta que entonces de esa manera yo puedo generar esta geometría. Si yo selecciono este plano no tiene medida, pero ustedes perfectamente le podrían asignar una medida. Yo selecciono ese plano y me permite estirar. Esta es como la herramienta de empujar de SketchUp. ¿Se fijan? Yo tomo eso y lo voy moviendo. Esa línea la selecciono y la desplazo. Entonces puedo generar diferentes elementos. ¿Mm? Vamos a repetir el ejercicio, lo voy a hacer en la vista tridimensional. ¿Qué fue lo que hice? Masa, crear masa, aceptar, genero un rectángulo para comenzar, un rectángulo base, ahí están las dimensiones, fíjense. Luego selecciono este elemento, esta es la proyección tridimensional, esta es la proyección en nivel, y ahora le voy a indicar acá que genere una forma sólida, ¿cierto? Luego, ¿qué hice? Empecé a hacer modificaciones. Fíjense que si yo muevo ese plano, se gira, se mueve completo, ¿cierto? Entonces yo lo puedo mover tanto en planta como en elevación. Yo también puedo seleccionar este elemento y prolongar o tomar solo ese vértice y desplazar. Fíjense. Súper interesante porque permite generar geometrías que son
distintas. Por ejemplo, tomar esto y girar o rotar. ¿Qué pasa si giro esa cara? ¡Plip! Genera una forma de ese tipo. ¿Qué pasa si tomo esa cara con tabular? Voy buscando, esa es la cara. ¿Y qué pasa si la escalo? Fíjese. ¿Mm? Bien, es una serie de oportunidades que genera trabajar con estas masas. Generé una masa sólida, ¿ya? Voy a hacer control Z y le voy a dar finalizar. Si se fijan, entonces tengo una masa sólida. Esta masa sólida siempre me permite hacer edición cuando yo esté dentro de ella. Si yo estoy al lado, o es una masa que la voy deformando, o es más bien una sumatoria de masas. Son las dos posibilidades. Lo que sí es que genera dos cuerpos, ¿cierto? Como el primer nivel, quizá, y este es un segundo nivel. ¿Y que podría ser? ¿Cómo se van uniendo? Pero muy fácil. Puedo ir, por ejemplo, al alzado. Quizá estoy aquí en el alzado. Fíjense que está deformada porque no permite. Yo puedo superponer una sobre la otra, ir a la parte de mover y calzarlas, ¿cierto? Yo podría reconocer entonces en esta geometría que yo tengo una arriba y una abajo. Selecciono esa y puedo colocar unir y uno esa con esa. Y desaparece la línea. Pero en definitiva son dos cuerpos, fíjense. Me permite estirar, prolongar. Pero no me permite editar el plano desde acá. Para editar el plano tengo que ir a editar in situ. Y ahí me permite hacer esas deformaciones como las que estuve haciendo recientemente, ¿cierto? Finalizar. Entonces tengo una masa arriba y una masa abajo. Esta se fue hacia abajo, entonces ahora la voy a levantar ahí. Fíjense. Se separaron. Se separaron. Si yo quiero que estas se mantengan unidas, tengo que hacer la siguiente operación. Selecciono esa base, ese comando de alinear, selecciono la base y luego selecciono con el Shift esa cara. No lo ajusto. Ya, bueno. Vamos a probarlo. Entonces, lo estoy haciendo desde afuera de la masa. Esto lo tengo que hacer desde dentro de la masa. ¿Ya? Bien. ¿Qué otras cosas podemos hacer con la masa? Vamos a revisar. Nos permite no solo generar un sólido, sino que también nos permite hacer extracciones o superponer diferentes cuerpos. Por ejemplo, hago un cuadrado, nuevamente, selecciono la forma, fíjense que todavía no salgo de la parte de masas. ¿Cómo sé que estoy en la parte de masas? Porque aquí empieza a aparecer esto en color verde y aparecen una serie de opciones que cuando yo estoy fuera de la edición no aparecen. Hice una forma sólida. Ya, pero ¿qué pasa si a esto yo le quiero descontar una parte? Le quiero hacer una subtracción. Entonces, para hacer una sustracción, tengo que estar dentro de esta masa. Estoy editando, fíjense, estoy editando la masa. Voy a hacer un rectángulo aquí, en esa zona. Lo voy a seleccionar y quiero que no genere una forma sólida, sino que una forma vacía. Fíjense lo que hace la forma vacía. Yo la voy a prolongar para acá o para allá. Le voy a dar finalizar y fíjense, un vacío. Ustedes se podrán preguntar cuál es como el potencial que tiene esto. Fíjense que me permite seguir editando. Bien, ¿para qué me puede servir esto? Múltiples alternativas puedo generar entonces con esto. Entre ellas, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo necesito hacer una cubierta como la casa tortuga? Que es una cubierta como que es bastante compleja generarla con la otra geometría. O una cubierta como esa, ¿cierto? La de Chilén. Esta me parece que es más fácil trabajarla con la otra cubierta por perímetro, ¿cierto? Esa también. Esa quizás puede ser por perímetro o por subtracción. Entonces yo creo que las que postulan a eso puede ser como esa, sin duda la casa para todos, esas. Como que estas cuatro optan, digamos, a trabajar con más. El resto se podría hacer perfectamente con la otra. Bien, ¿cómo lo podría generar en ese caso? Tenemos la siguiente posibilidad. Nos vamos a ir a la planta. Vamos a generar, yo voy a hacer una masa sin escala, solo como para que se entienda el ejercicio. Voy a generar entonces una superficie del tamaño de la casa. Le voy a dar finalizar. No, antes de que finalizar lo selecciono.
crear forma, forma sólida. Voy a la vista isométrica. Fíjense como la geometría que tiene el proyecto. ¿Ah? Es muy interesante en esto que ustedes siempre puedan ir haciendo la revisión. Fíjense cómo es. Es un volumen completo que yo le hice ese corte. ¿Ya? Pero fíjense que arriba termina con esa geometría. Entonces, ¿cómo puedo generar eso? Ya, vamos a revisar. Yo puedo, por ejemplo, irme a la planta y puedo mover esa línea para allá hasta un plano determinado. ¿Ya? Fíjense que yo lo seleccioné de manera aleatoria. No tengo una referencia. Si yo tuviera el plano abajo, lo podría dibujar sobre el plano. En otro caso, yo puedo generar estas líneas que ustedes están viendo acá, esa línea y esa línea, sobre las cuales yo puedo acotar, ¿cierto? Establecer una distancia entre eso y eso. Una distancia entre esto y esto. Son distintas, entonces estas yo las podría igualar. Acá colocar que sea 1.5. Este igual. Perdón, esa. 1.5. Si se fijan, estamos de manera simétrica. Voy a la vista tridimensional y tengo el mismo volumen, pero ahí tengo los planos, ¿cierto? En esos planos de referencia me voy a estar moviendo. Perfecto. Ya. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a la vista. Ah, este está el plano anterior. Déjenme finalizar la masa y voy a borrar ese planito que quedó superpuesto. Ahora sí, ahora sí. Estamos acá y generamos entonces esas líneas de referencia. Para que aparezcan tengo que ir a editar. Fíjense que ahí están. Perfecto, estoy en el segundo nivel. Voy a tomar ese borde, esa línea, y ahora ¿hasta dónde la voy a llevar? Hasta acá. Miren, la reconoce. Voy a suprimir cota. Voy a tomar esa y la voy a desplazar hasta allá. Suprimir cota. Voy a la vista isométrica y miren cómo quedó. Ya quedó la parte, y a mí me interesa hacer la parte que es de la cubierta, ¿cierto? Que es esa geometría, fíjense. Ya se empieza a aparecer. ¿Ya? Acá tengo esta otra línea de referencia porque en una cara termina con ángulo y en otra es recta. Fíjense, en esa termina recta, pero en otras imágenes termina con un ángulo. Vamos a revisar el proyecto. Casa Tortuga. Fíjense, esa termina con un borde recto, pero en la otra, en una elevación se ve que termina con esa pendiente. Es muy interesante quizás que a lo mejor lo que tiene que hacer el equipo es llevarse esta planta y empezar a trazar sobre esta planta. ¿Están viendo la proyección del caso de estudio, no? ¿Se ve, no? Sí. Profe, sí se ve. Ya, buenísimo. Muchas gracias. Entonces, yo lo que siempre invito es como decir, ya, vamos a incorporar esa planta a escala. Según lo que yo veo en el otro proyecto, pudimos reconocer que en ese módulo aparece el plano. Miren, qué coincidencia. Justo calza con el espacio de la lucarna. Yo esa línea en realidad me quedó bastante mal, pero en realidad esa línea debe estar aquí. Ah, ahí, ya. Entonces, ahí tenemos el plano que está en el nivel superior. Después tenemos, según el dibujo, tenemos la siguiente situación, que en realidad este dibujo es así, no sé si en esta cara o en la otra, así. Por lo tanto, esta línea y esa línea se tienen que eliminar y esas se construyen así. Hay que fijarse porque mira, aquí hay una modulación, entonces hay que ver hasta dónde llega la modulación. Según lo que yo revisé, parece que llega a esa modulación, el plano inclinado. Vamos a la imagen, siempre tienen que ir revisando las imágenes de referencia. Fíjense, veo el plano hasta aquí, mira, ahí está la clave. Este plano es la clave, vamos a trabajar con este mejor. Este es mucho mejor. Este es mucho mejor. Entonces, primero hay que hacer ese análisis, traspasar esas líneas para acá. Es como que en realidad en la cubierta ese queda un plano inclinado. Y eso después se va para acá y ese plano se va para allá. Fíjense que lo tengo que hacer calzar con esa modulación. Pero está al otro lado ahí el plano.
El de abajo parece que es de la otra casa, no sé, pero esa parte como ese vacío que se Ah, ve, ¿ya? ahí abajo es donde está toda esta parte. Ya, porque yo lo asociaba a ese, mira, ese quiebre lo asociaba con ese. Ya, pero es interesante en ese sentido, hay que tener ese cuidado, Sofía, Ujú, el cual me permite, por medio de las elevaciones, dibujar la planta. Ustedes no tienen la sí. planta, digamos, de cubierta. Los otros equipos sí las tienen. Por eso que tomé su caso de estudio para que todos tuvieran, digamos, la misma, competir, digamos, con la misma cantidad de información. ¿Ya? Ujú, En realidad no es una competencia, pero es que puedan participar con la misma cantidad de información. Entonces, si yo dibujara o reconstruyera el plano, parece que es así. Excepto que acá hay un borde que es así, ¿cierto? Un plano de cubierta que esto queda así. Entonces, si yo hago el redibujo de esto, voy a borrar de nuevo esas paralelas. Es como que la cubierta es así. De aquí llega hasta acá, de aquí esto llega hasta aquí llega a un elemento recto. Seguramente aquí también debe llegar un elemento recto para poder hacer ese borde. Entonces esto es así. Esta bota el agua para allá. Esta bota el agua para acá. Esto queda plano. No tiene pendiente. Esa bota el agua para allá. Esta, acá al centro, tiene la canal de agua lluvia, que sería esa, ¿cierto? Entonces esta bota el agua para allá y esta bota el agua para allá. Ahí hicimos la reconstrucción entonces de las plantas de cubierta. Ese sería el ejercicio que ustedes debiesen hacer. Yo voy a reconstruir eso mismo, pero en Revit. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos entonces ese borde, ¿cierto? Tengo el trapecio, ese trapecio que tengo acá. Lo que necesito hacer ahora es que ese borde se vaya hacia atrás. ¿Qué es lo que hago? Voy a dejarlo aquí al lado. Eso lo selecciono. Si yo tuviera la modulación, puedo indicar con precisión cuántos metros hacia atrás es. Por ejemplo, decir que esto en realidad llega hasta los 10 metros. Fíjate, mira, ahí empieza a aparecer ese recto, ese con inclinación. ¿Qué es lo que falta hacer ahora? Restarle a esto ese borde que se ve aquí con inclinación. Restar eso. ¿Cómo se puede generar eso? Tal cual como lo estuvimos mencionando, parece que a esto hay que hacerlo en vacío. ¿Cómo puedo generar ese vacío? Yo estoy todavía dentro del editor de masa, ahí dice editor in situ. Voy a generar un rectángulo aquí, ¿ya? Este rectángulo lo voy a copiar y pegar al lado. Ya se va a entender por qué. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. ¿Ya? Tengo este rectángulo 1 y tengo este rectángulo 2. Va a bajar el punto al medio, ¿no, profe? Exacto. Entonces lo que voy a hacer acá es crear una forma vacía. Mira, ya lo desconté. Voy a seleccionar esto y voy a generar otra forma vacía. Fíjense. ¿Mm? ¿Qué me permite hacer eso? Seleccionar ese plano y empujarlo hacia afuera. Tink. Selecciono ese plano, ese, y lo proyecto y genero el vacío. Mira, fíjense. Todavía no es ese triángulo, ¿cierto? Completo. Yo lo Mm. generé con dos bordes distintos y ahora van a entender por qué. ¿Se fijan? Hasta ahí me parece que ya se está apareciendo. Estamos sin medidas, estamos sin esa precisión. Fíjense que cuando yo veo la imagen, vamos a tratar de ser lo más fiel a esa imagen. Acá llega un borde arriba, no es que llegue a ras, entonces será unos 10 centímetros. Básicamente que es por una pieza que llega acá al borde. Vamos a tratar de seleccionar esa línea y fíjate que como están estas dos unidas, no me permite seleccionar ese borde. Entonces lo que quizás yo debo hacer es cambiar, no, no me deja. Entonces quizás yo tengo que hacer primero un lado y después necesito hacer el otro. Vamos a trabajar con este lado, con ese lado y luego con el otro. Las traté de hacer con las dos simultáneas, no me dejó. Entonces si se fijan, ahora yo puedo subir hasta acá. Fíjense cómo está quedando. Como ese llega hasta allá, ahora entonces yo puedo tomar esa cara y prolongarla. Ah, no, espera, que aquí hay algo raro que voy a hacer control Z, lo voy a hacer de nuevo. Que ese se superpone en la línea que da la escoba. Ya, ahí sí. Selecciono esta y le coloco
o le indico que sea forma vacía, ¿ya? Hasta aquí estamos tal cual. Ese borde llega hacia arriba. Hasta ahí, habíamos dicho que sean como unos 10 centímetros, por ahí. Fíjense que ahí ya tengo listo ese lado. Tengo que hacer esta misma operación al otro lado. Si se fijan, si yo tomo este y la prolongo, se mueve el plano completo, no me sirve. Voy a tratar de tomar ese borde y no me deja. Por eso, voy a tratar de tomar ese tampoco me deja. Entonces, por eso que yo intencionalmente genero otro elemento aquí al lado que sea idéntico al anterior, en la misma dimensión. Lo selecciono ahora, forma vacía, ya lo llevo hasta abajo y ahora me dice dejar seleccionar esa línea. Ahí sí, fíjense. Y ahora lo llevo para arriba. Y se iguala. Ahí está el triángulo. ¿Qué me falta hacer ahora? La extrusión. Selecciono esa cara y prolongo. Prolongo. Giro con el Shift presionado. Selecciono esa cara. Prolongo. Selecciono esa otra cara que está ahí media rara. Esa. Y prolongo. Fíjense que ahora, sin las proporciones, claramente, esto hay que hacerlo, ajustarlo bien. Hay una distancia ahí que es un poco más reducida en esta imagen, ¿cierto? Que hay un tramo recto para poder hacer la tapa de eso. También un tramo recto y después va la pendiente. Fíjense que ahí yo he generado esa cubierta. Ahí se ha generado. Entonces, lo interesante que va a pasar ahora es cuando yo coloque finalizar. He estado todo el momento trabajando sin guardar el proyecto. Súper mal. Eso es lo que no hay que hacer. Ya. Tengo esto. ¿Y qué me permite hacer ahora? Fíjense la magia. Voy a ir a la parte que dice acá, lo selecciono, perdón, arquitectura cubierta por cara. Yo voy a generar una cara que es la cubierta esa, ¿cierto? Que es la que inventé. Y miren, toco ese elemento, voy a tocar esa, voy a tocar eso. Lo puedo ir seleccionando de a uno o los selecciono todos de una sola, con control. De a uno o todos de una sola vez. Control, control, control. Perfecto. Selecciono todas las caras con las cuales voy a trabajar y indico que se cree cubierta. Imposible generar cubierta. Qué mala onda. Ya, a ver, intentémoslo de nuevo. Crear cubierta por cara. Crear cubierta. Ah, que debe ser por el espesor. Vamos a revisar el espesor. Vamos a utilizar una cubierta por defecto. Cubierta por cara. Y vamos a elegir una cubierta por defecto. A ver. Selección múltiple. Las caras seleccionadas son anfitriones orientadas. Ya, entonces vamos a tener que ir por uno. A veces salen esos errores medio raros. Bueno, vamos a tener que ir de una seleccionando. Si se fijan, voy seleccionando cada una de las caras y le voy dando la opción de crear. Miren. Las traté de hacer todas de una sola vez, pero no me dejó. Qué mala onda. Ya. Yo todas estas las he creado con cubierta básica, ¿cierto? Yo las puedo seleccionar todos los ejemplares en el proyecto o en la vista y le voy a cambiar a ver si funciona. Sí, bien. Ahí estamos. Ahí hemos generado entonces esa cubierta. Si se fijan, yo todavía tengo la masa ahí. Todavía tengo la masa. ¿Qué pasa si edito la masa? ¿Se editará la cubierta? A ver. Voy a estirarla. Están separadas, pero ¿qué pasa si selecciono ese y le coloco actualizar? ¡Prim! Se actualiza. Miren qué interesante entonces esta herramienta porque me permite generar un volumen y si yo actualizo la masa, se actualizan todos los elementos que están asociados. Del mismo modo, entonces, de cómo se genera esta cubierta, trabajo con los muros. Porque yo puedo decir, en realidad, voy a generar acá, a continuación, otra masa. Masa. Si la masa no quiero que se vea, fíjense, aquí está la masa. Yo puedo activar acá que se vea o no se vea. Miren. ¿Se ve o no se ve? No es que desaparezca, sino que está oculta. ¿Mm? ¿Qué me permite también hacer esa masa? Voy a seleccionar la masa, perdón, a crear una masa nueva.
en esta parte de acá, y respondiendo a las consultas que me hicieron sus compañeros, Bastián y Héctor, que tienen que ver con la casa para todos, ¿cierto? Que tiene que ver con este proyectito, con esos planos inclinados. Fíjense que ustedes trabajan con esa misma lógica, hago uno continuo, creo una forma sólida, empiezo a hacer las modificaciones, ¿cierto? Tomo ese borde, por ejemplo, lo prolongo. Si yo quiero dividir esto, fíjense que yo puedo tomar esta cara, fíjense, voy a tomar esta cara con control, o sea, perdón, con el tabular, y puedo crear que esa cara sea otra cara sólida, y me permite seguir editando. ¿Ah? Puedo seguir editando, o bien me permite dibujar sobre. Si yo quisiera hacer un dibujo de esto para hacer una ¿cómo se llama? Una extrusión, o un vacío, si quisiera hacer eso, por ejemplo, quizá eso es con una forma vacía. ¿Cómo puedo dibujar acá? Para dibujar en forma vacía, y aquí hay que tener mucho ojo, porque aquí yo sí que tengo que definir, igual con el sistema de viga, un plano de trabajo. Luego que defino un plano de trabajo, voy a hacer una cosa aleatoria nomás. Estoy generando un vacío en ese plano, fíjense. Selecciono esto y voy a indicar acá que se genere esa forma sólida. Lo puedo proyectar y prolongar. Miren. Quiero hacer el muro. Finalizo la masa. Voy a muro. Muro por cara. Y lo único que tengo que hacer es tocar eso y se crea. Voy a masa y emplazamiento. Oculto las masas. Ahí está el muro. ¿Mm? Lo interesante es que ustedes ya tienen, digamos, los planos con los cuales puedan trabajar. Así que de esa manera se puede hacer ese trabajo. ¿Mm? Eso sería entonces lo que corresponde al trabajo de masas para generar cubiertas. Yo lo hice con esta, que era una de las más complejas, a mi juicio. Y digo porque tiene varios como mecanismos, ¿cierto? Me parece que el casa para todos también se puede resolver, pero no es tan difícil porque uno va trabajando esos puntos. ¿Mm? O quizá a ustedes, chicos, a la casa para todos les conviene ir haciendo la cubierta por tramos, ¿cierto? Como los vimos antes, ¿cierto? Con cubierta por perímetro y luego trabajar, me va a pedir que lo haga en planta. Cubierta por perímetro. Me permite después hacer esto, ¿cierto? Seleccionar todo. Lo de acá, que se desactive eso, ir acá y con las líneas, ¿cierto? Generar con las líneas. Con esas líneas de acá divisorias. Yo creo que ese es como más parecido a lo que equipo 5, ¿cierto? Y después los vértices, ¿cierto? Voy acá a modificar puntos y voy trabajando, no sé, menos 1 metro y así. Eso es como más parecido para trabajar con ese borde. En cambio, la cara quizás se hace con una masa. Bien.